que estuvimos por ahí preparando los estudiantes del seminario y bueno, alguien trajo la idea y ya se la estoy robando. Hubo algunos cambios, pero como quiera sí me dieron buena línea para este mensaje. Pues sean todos bendecidos, hermanos. Que el Señor derrame sus bendiciones en cada uno de ustedes y en todos los cristianos, en cualquier lugar donde ahorita estén reunidos alabando al Señor, o que se vayan a reunir un poquito más tarde. Hay diferentes horarios aquí en México en las iglesias y nosotros pues, tenemos este horario de las 5 de la tarde. Entonces ya teniendo el pasaje bíblico, vamos a darle lectura en una forma unida desde el verso 1 hasta el verso 10 de Lucas 19. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol y se incomodó para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, en esta tarde, gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has dado la vida, y también, Señor, nos has cuidado en este día y también nos has provisto para nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu fidelidad y también, Señor, gracias por tu misericordia. En esta tarde estamos delante de ti, Señor, para aprender de tu palabra y también para pedirte que recibas nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias y también, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros pecados que cometemos, Señor, muchas veces. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu para no pecar contra ti y danos, Señor, siempre esa buena decisión de serte fieles. Señor, bendice a tus hijos en todo lugar, que Israel sea salvo y tú, Señor, obra para que sigan más gentes viniendo a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Zaqueo, vencedor de obstáculos. Zaqueo, vencedor de obstáculos. Hubo un hombre que también se enfrentó a muchos obstáculos, pero el primero fue algo especial, porque ahí él iba a ver cómo Dios estaba con él. Hablamos de Josué en el Antiguo Testamento. Ese joven, ese hombre que estuvo siempre ahí, ¿verdad?, sirviendo al Señor, sirviendo a Moisés, siempre andaba ahí. Y bueno, un día Dios, cuando ya Moisés iba a partir de esta vida, pues lo llamó para una tarea muy importante: repartir la tierra prometida. Y bueno, el primer pueblo que Josué enfrentó fue Jericó. Ese pueblo que tenía una muralla, una pared alrededor de la ciudad,
pero era una pared muy especial, de mucha altura y un gruesor, pues también muy, pero muy importante. ¿Qué prueba tuvo Josué y el pueblo, verdad? Imagínense el tamaño de la prueba. ¿Cómo vamos a eliminar a este pueblo? ¿Cómo vamos a entrar? Es imposible. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos si pues las paredes están muy gruesas? Es algo imposible. Si esto es el principio, ¿qué vendrá enseguida? Y luego tantos pueblos que había ahí en la tierra prometida, pues dice, estaba para pensarse, estaba para también desanimarse. Pero hermanos, la Biblia enseña que Josué pudo vencer ese obstáculo. Y solamente siguió el plan de Dios, las indicaciones del Señor. Pues hermanos, nosotros también hoy en nuestra vida podemos vencer cualquier obstáculo que pues venga. No importa si es muy grande. Recuerden que tenemos un Dios más grande que todas las cosas. Entonces cualquier obstáculo que venga va a ser fácil para nosotros poderlo librar tomados de la mano del Señor. No hay otra forma más que tomarnos de la mano para poder avanzar. Bueno, Zaqueo, hermanos, fue también un hombre muy lleno de obstáculos en su vida. Pero él nos enseña varias cosas que hoy quiero que pues las aprendamos. Aquí en la porción que leímos tenemos esta historia. Fíjense del verso 1 al 4 lo que dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. El verso 7, miren lo que dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Hermanos, la primera cosa que tiene que enfrentar Zaqueo es a la gente. Recordemos que Zaqueo, hermanos, es inconverso. Zaqueo no conoce al Señor como su Salvador y Señor de su vida. Él está viviendo ya por muchos años, aunque era bajito de estatura, pero ya tiene su edad, ya tiene inclusive por ahí un buen cargo ahí en el gobierno romano. Entonces, Zaqueo tiene una necesidad, siente un vacío dentro de su ser, y entonces escucha o le informan o se da cuenta, porque pues la gente estaba llenando las calles, y él dice: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a llegar hasta Jesús? Y ahí está la gente. Aquí la historia dice que pues él era bajito y no alcanzaba a ver a Jesús, y la gente pues ahí estaba. Pero hermanos, vemos después cómo la gente lo tenía de tal manera que hasta a Jesús criticara. Que mira, ¿dónde está posando con un hombre pecador? Entonces, los cobradores de impuestos en ese tiempo pues eran odiados por la gente, porque pues sí, abusaban de su posición y les cobraban de más en los impuestos, así es que pues se enriquecían. Y era básicamente lo que no querían los judíos, aparte de que como un israelita iba a estar
trabajando para un gobierno extranjero que los tenía ahí, ¿verdad?, bien presionados, porque vivían en su tierra, pero estaban bajo las leyes, bajo pues el régimen de los romanos. Así es que se multiplicaba la situación para saqueo, de que, caray, pues la gente, no, ni modo de que, oye, ¿me das permiso? Al voltearla a ver, a la parte un golpe le iba a dar la gente, y no había mucha posibilidad de que Saqueo pudiera llegar a Jesús, aparte de que él como persona pues tenía también una situación complicada por su estatura, y ahí ya no solamente la gente, sino también su mismo físico de él pues le estaba causando mucho problema, y entonces el obstáculo era grande. Aquí pareciera que solamente la gente, ¿verdad?, es como una muralla para que Saqueo no se acerque al Señor Jesús, pero en la realidad, hermanos, la gente siempre ha tomado un papel muy importante, hermanos, en la salvación de las almas. Hasta los cristianos, hermanos, en ocasiones somos gente que estorbamos a que vengan al Señor Jesús. Los discípulos no querían que los niños se le acercaran a Jesús. ¿Y qué decía Jesús? Dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú me haces tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor te fuera que te amarraras una piedra de molino y fueras lanzado a lo más profundo de la mar. Y dice, ay, es necesario que pues haya tropiezos, pero hay aquel que es tropiezo, no le va a ir muy bien. Entonces la gente, hermano, siempre, ya desde aquellos tiempos, aún ahora, la gente siempre ha sido un obstáculo para aquellos que quieren encontrar la paz en su vida, aquellos que quieren y sienten la necesidad de un cambio en su vida. Padres se oponen mucho a sus hijos. Ha habido muchas historias en los de muchachos que un día quisieron acercarse a Dios, pero como está México, en aquel tiempo pues Israel estaba impregnado de la ley. Hoy, hermanos, pues el mundo entero está impregnado de tradiciones y de religiones que, aunque hablen de Dios, pero no son religiones del Señor, no son iglesias del Señor, porque van en contra de su plan de salvación. Entonces la gente dice, no, tú no puedes cambiar de religión. Esta es la religión que nuestros abuelos nos dejaron. Esta es la religión que tu abuelito te dejó. Y esta es la religión que yo estoy siguiendo, y mis hijos también van a seguir esa religión, ninguna otra. Pero la gente quiere acercarse a Dios. Los jóvenes los vemos desorientados por todos lados, y cuando se acerca pues el evangelio a ellos, tienen ellos ya ahí, ¿verdad?, una situación, un muro, y también tienen ahí un muro que no les permite poder salir adelante. Tenemos un amigo que es amigo de Isaí, ha venido y ha ido con Isaí, y él tiene mucho miedo. Él dice que pues no quiere que su mamá se enoje, y le dice a su esposa, hombre, se va a morir de un coraje tu papá si tú te haces hermano. Entonces él está ahí, ¿verdad? Tiene esa necesidad, siente que necesita algo diferente a lo que le han enseñado en la religión católica, pero no puede dar ese paso de fe que se requiere. Entonces, hoy la gente, hermanos, más que otras cosas, que los celulares, que las redes sociales, que el estudio, las escuelas, el estudio secular, se opone, es la misma gente. Aquí tenemos padres de familia que se oponen, que son un obstáculo para que sus hijos puedan conocer del Señor y puedan un día ser salvos. Los propios padres cristianos, hermanos. Imagínense qué difícil.
¿Cómo estará el Señor Jesucristo observándonos, hermanos, viéndonos de que nosotros como personas cristianas muchas veces somos la pared, el estorbo para que otros sean salvos, especialmente nuestros hijos? ¿Dónde están ahorita todos los hermanos que dicen que son salvos? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus hijos? Pues están con ellos, están en otro lugar, no sé qué estarán haciendo, a lo mejor nada malo, pero si no vienen a la casa de Dios, si no vienen a aprender de Dios, si no vienen a encaminar a sus hijos al Evangelio, pues eso es más malo, hermanos, que si te fueras ahorita a un baile, a aventarte allí unos taconazos. ¿Sí? Te puedes ir a bailar, te puedes ir a donde quieras, a la playa, pero eso no es tan malo como no encaminar a tus hijos en el camino de Dios. Ese sí que es un pecado. El que sea va a hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, venir a la casa de Dios, venir a escuchar la palabra de Dios, venir a alabar a Dios, a servir a Dios, es bueno. Y si no lo hacemos, entonces es un pecado muy grande. Y ya desde aquellos tiempos bíblicos, hermanos, la gente tomaba un papel muy importante en que la gente pudiera llegar al Señor o no llegar, porque inclusive la gente, hermanos, denunciaba a los que estaban queriendo acercarse, se habían acercado al Señor, la gente los denunciaba. ¿Cómo se iba a dar cuenta Saulo de Tarso de que en esa casa hay un cristiano, que en aquella casa hay otro cristiano, que en aquella ciudad hay otro cristiano? ¿Cómo se iba a dar cuenta Saulo? Pues ya le habían informado, ya le habían dicho, inclusive en el Apocalipsis dice que el padre se va a poner contra el hijo y los hijos contra los padres. ¿Saben por qué? Porque en la tribulación va a haber una marca, la marca conocida de la bestia, el 666. Y los que estén marcados ya con esa marca, entonces ellos van inclusive, vivo en este lugar y mis papás no se quieren poner la marca. Ahí están, ahorita los encuentran ahí. O, mis hijos están allá y no se quieren poner la marca. Ahí no se encuentran, ahorita ahí están jugando. Y van a llegar, hermanos, los que van a andar persiguiendo a los que no se quieren poner la marca para matarlos. Y los que no se van a querer poner la marca de la bestia y la tribulación son aquellos que ahí reconozcan que Jesús era verdad, que Jesucristo sí es el Salvador de las almas. Y entonces ellos ahí van a decidir dejar entrar a Cristo en su corazón y entregar su vida por el Señor Jesucristo. Entonces, la gente siempre, hermanos, ha sido un obstáculo para aquellos que quieren servir al Señor. Hay testimonios de gente que dice, no, yo cuando comencé en el Evangelio, pues me dijeron que yo era ahí la oveja negra de la familia, mis papás me corrieron de la casa, mis papás, mis familiares me dijeron que ya había ensuciado el apellido y que ya no era digno de estar ahí. Yo tuve un amigo que lo corrieron de su casa. Él metió a su gente, los metió a la religión de los testigos. Él los llevó, los invitó, pero luego él cambió, hubo un cambio en su vida, se volvió homosexual y le dieron las gracias, ¿verdad? Lo corrieron y el muchacho se quedaba a dormir ahí en la fábrica. Entonces la gente siempre se ha opuesto, hermanos, y ha sido un obstáculo muy fuerte para los que quieren acercarse al Señor. Zaqueo, él quería acercarse y conocer a Jesús. Por eso cuando escuchó que iba a pasar por ahí, él dijo, es mi oportunidad, es ahora o nunca. Y va Zaqueo y, no, hombre, está 100 metros adelante de mí, pero esos 100 metros están llenos de gente y todos son altos. Hasta los niños están más altos que yo, a lo mejor decía Zaqueo. Pero él vio
un arma. Y dice, ahí está la solución. Y que corre con todas sus fuerzas, corrió, y se subió. Imagínense a Zaqueo chiquitito, ¿verdad? Ahí subiéndose al árbol. Pero por fin pudo ver al Señor. Venció ese obstáculo que es la gente. No sé a ustedes qué les impida, no sé a los hermanos que no son fieles en las cosas de Dios, en la iglesia, ¿qué les impida? ¿Es el esposo? ¿Es la esposa? ¿Son los padres? ¿Son los hijos? ¿Los familiares? Que no te permiten que des tu máximo. Saben que Dios, hermanos, nos ha dado lo máximo. Tenemos, hermanos, talento. Tenemos sabiduría. Tenemos habilidades. O sea, tenemos cosas muy, muy importantes y grandes en nuestra vida que el Señor nos ha provisto para que le demos a Él lo mejor. Y hagamos grandes cosas para el Señor, hermanos. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué muchos no lo hacen? ¿Por qué solamente somos oidores, pero no hacedores? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién es? Seguramente es la gente. Esa gente que está cerca de ti. Como Zaqueo, hermano, siempre hay una solución. ¿Cuál fue la solución de Zaqueo? El arma. ¿Cuál es la solución para ti de poder despejarte? Tal vez sea la oración, que te arrodilles, que te humilles al Señor. Tal vez sea tomar una decisión bien firme. ¿Sabes qué? Tú te opones, no me dejes, pero mira, mi Señor. Hubo aquí un testimonio, hermano, de una hermana que ahora está sirviendo al Señor bien, pero que tuvo un tiempo donde su esposo la tenía amarrada. No podía ella acercarse al Señor como ella quería ser y como hoy lo hace. No podía. Pero un día ella dijo, ¿sabes qué? Voy a servir a Dios. ¿Quieras o no quieras? Le dijo al viejo. Y si no te conviene, haz tus maletitas, mira, y que Dios te bendiga. No, sí, así por lo menos hacíamos. ¿Sí? Y de ahí para adelante, la hermana sirve al Señor. Y hasta el hombre también sirve al Señor. Pero hubo que tomar una decisión. Y esto le dio la victoria. Hay otro obstáculo, hermanos, en el verso 2. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este obstáculo, hermanos, es de la posición que ha alcanzado la persona. Zaqueo, hermanos, era rico y era jefe. Y muchas veces, hermanos, para acercarse a Dios, tenemos que vencer ese obstáculo. Mucha gente, hermanos, cuando no tienen nada, están con el Señor. Están con el Señor. Son pobres, no tienen fama, no tienen riquezas y están. Pero en nuestra iglesia hemos visto a mucha gente que Dios le ha bendecido, se han posicionado bien, una buena carrera, un buen empleo, un buen salario. Y pues bueno, pues ¿cómo me voy a rozar, verdad, con gente humilde? Yo me voy a rozar con los de mi altura. Y se han ido.
Pues Dios que los bendiga por donde quiera que anden. Pero para la salvación del alma, hay una historia en la Biblia de aquel joven rico que un día llegó con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, mira, pues guarda los mandamientos. Sí, yo los he guardado desde que estaba joven, dice, desde mi juventud, yo he guardado los mandamientos. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dice una sola cosa, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dalo a los pobres. Y el joven se dio la vuelta y se fue muy triste. Porque tenía mucha riqueza. Y el Señor dijo, cuán difícil es, ¿verdad?, que un rico entre al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ya Zaqueo, hermanos, era jefe. ¿Cuántos publicanos había ahí, o cobradores de impuestos? Había muchos. Uno de los discípulos del Señor era también publicano, Mateo, el escritor del Evangelio según Mateo. Él también era cobrador de impuestos. Pero dice que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, era jefe de Mateo, seguramente. Si estaban al mismo tiempo, pues era jefe Zaqueo de Mateo. Entonces era un hombre reconocido y había muchos porque era grande la ciudad y pues otros lugares también, que también había que recoger dinero para los romanos. Así es que pues ahí estaban y pues los contrataban a todos ellos para ese trabajo. Entonces, eres jefe, eres grande y aparte tienes riquezas. Ahorita vemos a muchos ricos que no quieren saber nada del Evangelio. Muchos ricos no quieren saber nada del Evangelio. Sí, hay ricos que también sirven a Dios. Qué bueno. Pero la mayoría de los que tienen algún reconocimiento, riquezas, ¿no? Los artistas, ¿cuántos artistas hay en México y en todo el mundo? Gente muy conocida, muy famosa. Hace poquito vino aquí a la Ciudad de México, al Zócalo, la Shakira. Y se llenó. Dicen que como 400,000 personas estuvieron ahí en la plaza del Zócalo. Es bruja la mujer. Vendió su alma al diablo para estar. Hay otro, un puertorriqueño, el Conejo Malo, que estuvo ahí en el juego del fútbol americano de Estados Unidos y él, muy famoso y muy rico, pero no quiere saber nada de Dios. Y muchos, y algunos que quieren salirse, hay poquitos que sí han podido librar esas situaciones de obstáculo de la fama y la riqueza para venir a Cristo, pero él no. Si en cambio, hermanos, la historia nos dice que ese hombre llamado Zaqueo primero venció el obstáculo de la gente y después venció el obstáculo de su posición en la sociedad. Lo venció. Porque vemos más después cómo se ve, hermanos, que ha cambiado, que es otra persona, que es alguien que da evidencias de que ha habido un cambio importante en su vida. En tercer lugar, Zaqueo vence su incredulidad. El verso 5 y 6 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Hermanos, el obstáculo de vencer la incredulidad, pues es el que tiene toda la gente que está sin Cristo. ¿Recuerdan cuando el apóstol le predicó al rey Agripa? Que le dijo: oye Pablo, por poquito y me convences de ser cristiano, por poquito. Y Pablo le dijo: yo sé que tú crees a los profetas, entrega tu vida a Cristo, por poquito. Pero no, yo tengo mi fe. Pues imagínense, los romanos tenían infinidad de dioses a los cuales adoraban y servían y ofrendaban. Entonces, ¿qué iba a hacer este hombre? Siguió con su credulidad. Aparte, recordemos que Pablo le dice a los corintios que el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Y quién es un incrédulo? Alguien que no ha recibido el evangelio, que no lo ha dejado entrar a su corazón, a su vida. Esos son los incrédulos, y Satanás los tiene cegados para que no entiendan, no comprendan el evangelio de salvación. Y así estaba Zaqueo. Pero llegó, hermanos, un momento donde dijo: yo necesito un cambio en mi vida. Tengo posición buena, todos me obedecen, los cobradores de impuestos del reino me obedecen, soy el jefe. Y tengo dinero para irme, si quiero, todos los días de vacaciones. Y aquí pongo un ayudante que cobre los impuestos. Y yo me la paso viajando por el mundo. Pero él tenía, hermano, una necesidad. Y cuando él despierta, hermanos, ese deseo, el Espíritu Santo de Dios, recordemos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, había trabajado con Zaqueo. Alguien le comenzó a hablar de Jesús de Nazaret. Es ahí donde vemos la importancia de compartir nosotros nuestra fe con la gente. Tal vez en ese momento no se logre nada, pero si sembramos la semilla en la gente a su tiempo, seguramente alguien le estuvo hablando a Zaqueo. Mira, Jesús es el Señor. Mira, Él es el Mesías. Ya la ley fue cumplida y la ley enseña y nos llevó a los judíos a Cristo. Entonces Él es. Y ahí se sembró la semilla y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en esa persona. De tal manera que cuando tiene la oportunidad, pues le busca. Pero no era tan sencillo, y no es sencillo, hermanos, con la gente, como fue sencillo para usted. ¿Verdad que tuvimos nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestros temores? Pues así sucede con toda la gente. Por eso muchas veces, hermanos, la gente que le hablamos, la gente que le queremos dar un mensaje, ¿verdad?, de salvación, no a la primera acá, a los pies de Cristo me refiero, sino que tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tal vez hasta años, hablándole, compartiéndole, invitándole, mostrándole ahí. Y tal vez nos vamos a morir y no lo vamos a ver en Cristo, pero en el cielo, allá nos vamos a encontrar. Y ella nos va a decir: creí al mensaje que me compartió. Creí después de que usted falleció, no, yo me entregué a Cristo. Y qué bendición. Tengamos confianza en el Señor. Él promete que su palabra nunca vuelve vacía. Entonces, para que Zaqueo tuviera, ¿verdad?, ese propósito en su vida y esa fuerza, porque los obstáculos te van debilitando, Los atletas, hermanos, que corren una carrera con obstáculos, ahí van
brinque, 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 brinque. No sé cuántos, pero a veces hay como 10 obstáculos a cierta distancia. Y ahí van todos corriendo y van brincando. Y vemos que como al 7 o 8, unos empiezan a tropezarse y uno se cae bien feo y ahí pierde. Pero porque ya no tienen la fuerza y ya no brincan el obstáculo siguiente y ahí caen y pierden. Así es también en la vida espiritual. La gente, ¿verdad?, tiene muchos obstáculos y muchos llegan a Cristo ya muy grandes de edad, otros pues no alcanzan a llegar, se mueren, se van sin Cristo porque su vida estuvo llena de obstáculos. Ya ven que hay vicios, hay pues drogas, hay hogares destruidos. No, hay tanta cosa en la vida y la gente tiene que enfrentar todo eso. Entonces muchos no alcanzan a librarlos y quedan ahí en un obstáculo, pero vemos que Zaqueo pues allá libra a la gente y libra también su posición que tiene en la sociedad y libra también lo que todos tienen, la incredulidad. Porque, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y Zaqueo dice que se bajó rápido y le recibió gozoso. Le recibió en su corazón. Y vemos, hermanos, que ya estando ahí, Jesús le dice, en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, el testimonio de Jesús es que Zaqueo era salvo, que ya también era hijo de Abraham, el padre de la fe. Y luego miren lo que hizo Zaqueo, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, y si alguno le he defraudado, alguno se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Entonces es el testimonio de que hubo un cambio en la vida de Zaqueo. El más importante, pues que el mismo Señor Jesucristo dice que ha llegado la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Recuerdan en la cruz cuando el Señor fue crucificado? Aquel ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién va a contradecir al Señor Jesús? Aquel hombre, ¿qué obra buena hizo? ¿Cuánto tiempo le sirvió al Señor? Nada, ya lo bajaron muerto de él. Pero su alma salva, porque el Señor le salvó. Así también Zaqueo, vemos que él tiene un cambio total. ¿Cuál era la vida de Zaqueo? Robarle a la gente, quitarle a la gente. Y él sabía que les estaba robando, defraudando a la gente. Y cuando Dios entra a su mente, a su corazón y lo cambia, él dice, qué mal hice. Qué mal hice. En aquel tiempo no. En este día pues ya tengo otros $1,000. Otros cientos de pesitos ya. Va creciendo mi cuenta. Y así se la pasaba cada día. Él sí que trabajaba las 24 horas del día, 24/7. Porque cada cliente que llegaba o cada pagador de impuesto, pues era, hermanos, dinerito extra para él. Si la tarifa era un denario, pues él les cobraba un denario y medio. Aparte, como eran monedas de oro, pues ahí tenía su hijita, algo áspero ahí en la mesita, y
y agarraba, ¿verdad? Hay como que nadie me ve, ¿verdad? Y le empezaba a rascar así la talla. Y ya al final, pues ya llenaba su bolsita de oro. Y después, bueno, pues vamos a venderlo. No, había mucha habilidad en los cobradores de impuestos para enriquecerse. Pero después, cuando viene Cristo a la vida de la persona, podemos ver realmente. Recuerdo que mi papá, cuando miraba a una persona tomada, decía, ¿cómo yo hacía eso? Andaba como, ya ve que hay borrachitos que se quedan en la calle y se vomitan y se orinan, se hacen del baño. Es muy triste, ¿verdad? Ver una persona así. Pues mi papá también pasó varias situaciones así. Fíjense algo que mi mamá me dijo, no sé si el hermano usted también, que un día mi papá, o a lo mejor varias veces, pero me dijo que llegaba bien tomado, se sentaba y le gustaba mucho el huevo estrellado, y venía tan borracho y lleno de sueño, pues llegaba ya en las madrugadas y se quedaba dormido en la mesa con su cara así en el plato de los huevos ahí estrellados. Y luego después se decía, eso hacía yo. Porque viene, hermanos, un alumbramiento. Ahora sí podemos ver, porque dice en Corintios Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No ve, no comprende, no entiende. Pero cuando viene la luz a su vida, los ya pueden ver claramente. Y dicen, caray, ahí andaba yo, esto hacía yo, y Saqueo pues dijo, no, tengo que ser justo. Y llamó al pueblo. Yo creo que todo el pueblo se le acercó, hizo fila ahí en la ventanilla. Oye, pues tú me robaste 8,000, órale, te van 4 veces 8,000. Y así dice la escritura que pasó con Saqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que, hermanos, ¿cuántos ya libraron los obstáculos para conocer a Cristo? Pero si hay alguien que todavía no comprende el Evangelio, no ha entregado su vida al Señor Jesús, hoy es el momento, hoy es el día. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es? El hombre está perdido. La raza humana está perdida. Y el Señor vino a salvar a la raza humana, a librarnos de la condenación eterna, de la ira de Dios, del lago de fuego. Pero así como Saqueo tomó su decisión, la gente lo tiene que hacer. No hay otra manera. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que abrir el corazón al Evangelio para poder ser salvos. Le dijo el Señor a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nadie puede estar en la presencia del Señor gozando de una vida eterna si no hay una regeneración, si no hay un nuevo nacimiento. Si todos en esta tarde están convencidos de que, así como Saqueo, vinieron a Jesús y Jesús reina en sus corazones, qué bueno. Pero si usted dice, no, yo tengo dudas, es que Jesús aún no reina en su corazón. Y debe de apurarse. No debe dejar pasar más tiempo. Ya debe de humillarse ante el Señor y reconocer que es pecador, pecadora, y que solamente Jesús le puede salvar. Y poner su confianza en Él. Y el Señor no le fallará. El Señor dará la vida eterna a su alma. Dios nos bendiga, hermano. Amén.